Entonces, ese voltaje que se me pide sería a 8 ohmios por I1 que vale 3.1 menos I2 que vale 2.15. Ya lo habíamos encontrado, a 7 punto algo. 7.6. 7.6 amperes, no recuerdo. Bueno, B voltios, perdón. Entonces, ya ponen ustedes, ese es el voltaje que se me pide. Ahora, fíjense, las corrientes que encontré son mis corrientes referenciales. Ahora, se me pide cuánto vale esta corriente I sub A. Entonces, voy a comparar. Bueno, en esa rama ahí tengo así y tengo mi corriente referencial I1 que va en este sentido, que ya la encontré, miren. Y solo va esa corriente, pero la corriente que yo les pido es la corriente I sub A, que va aquí. Si yo comparo esas dos, ¿cuánto vale I sub A? Menos I1. Menos I1, sí. Porque como ahí solo puede circular una corriente, yo ya conozco esta corriente referencial que va acá. Entonces digo, bueno, I sub A entonces es igual a menos I sub 1, es igual a menos 3.1 amperios. Ingeniero, Dígame. en el caso, en el voltaje A, si estuviera al revés, negativo y positivo, pasaría algo igual, ¿va? Ah, si yo el que les hubiera pedido no fuera en este sentido. Vaya, pues, entonces, imagínense que Sí, el que voltaje fuera negativo y positivo. que fuera, o sea, con otra polaridad, aquí y así. El voltaje que nos pidan, que no sea así como lo tiene positivo o negativo en BA, digamos, sino que fuera negativo positivo. Por eso, así como lo puse aquí. Sí. Vamos a llamar a ese voltaje B. Entonces, ya encontramos voltaje A. Vamos a encontrar ahora voltaje B. El voltaje B que se nos pide es así, ¿ve? Miren. Y ese es voltaje B. ¿Cuánto vale voltaje B? Vale el valor de la resistencia, 8 ohmios, multiplicado por la corriente que entra por la terminal positiva, en este caso sería la corriente de referencia I2, menos la corriente que entra por la terminal negativa, que sería la corriente de referencia I1. ¿No? Entonces sería 8 ohmios por I2, que vale 2.15, menos 3.1 amperios. O sea que en ese caso el voltaje B sería menos 7.6 volts. Ingeniero, ahí ya me confundí. ¿Por qué usó la segunda malla? ¿Por qué no usó la primera? Perdón. Me confundí un poco ¿Cómo ahí. que por qué usé la segunda malla? No, no usé ni la primera ni la segunda. Ninguna de las dos usé. Lo que hice fue ver cómo está el voltaje y planteé en base a las corrientes de malla. Bueno, las usé las dos en realidad, ¿verdad? Pero las corrientes, no las mallas en sí. Me refiero porque usó como base I2 menos I1. Entonces estoy entendiendo que está agarrando la segunda malla. No. No, nada que ver. Estoy viendo la polaridad de mi voltaje. Mi voltaje, el que yo pido, es positivo abajo y negativo arriba. Entonces, al ser positivo abajo y negativo arriba, para encontrarlo, multiplico la resistencia por la corriente que entra por la terminal positiva. ¿Qué corriente entra por la terminal positiva? I2. I2. Entra I2. No es que mi referencia es I2, sino que al plantear la ecuación, la corriente I2 entra por la terminal positiva. ¿Y qué corriente entra por la terminal negativa? I1. Por eso puse I2 menos I1. Y en el caso anterior, por eso tenía I1 menos I2, porque era positivo aquí, negativo acá.
O sea, lo que hago es ver los resultados que ya tengo y comparo con lo que se me pide. Y así trabajo en esa forma. No es que mi referencia es la malla 2. Es que la corriente I2 entra por la terminal positiva del voltaje que yo les pido. Hoy sí estoy claro, gracias. Vaya, pues. Ahora, vamos a hacer algo más, bueno, no más interesante, sino también interesante. ¿Qué sucede si lo que tengo aquí no fuera una fuente de voltaje, sino que fuera una fuente de corriente? Voy a poner una fuente de corriente y la voy a hacer valer, digamos, por 2 amperios. Entonces, vengo yo y digo, bueno, es más, les voy a pedir, fíjense que siempre voy a pedir esta corriente. Les voy a pedir cuánto vale esta corriente. Esta se va a llamar I sub A, esta se va a llamar hacia abajo I sub B. Este voltaje de más aquí, más menos acá, lo voy a llamar B sub A. Y quiero saber cuánto vale este voltaje que está de esta terminal, desde aquí hasta aquí. Y lo voy a llamar B sub B. Eso es lo que les pido. Fíjense de dónde a dónde está. Positivo aquí, negativo aquí. O sea que abarca esas dos resistencias. Entonces, para hacer eso, este es otro problema, ¿verdad? Esos son los datos que yo les pido. Pero para resolver el problema, voy a trabajarlo por mallas. Planteo la malla 1. Voy a considerar la corriente I1 siempre en este sentido y la corriente I2 siempre en ese sentido. Entonces, mi malla 1, voy a dibujar los valores de mi malla 1. Les voy a pedir también este voltaje que está aquí, miren, para pedirles otro dato. El voltaje que es negativo aquí, positivo aquí, y lo vamos a llamar B sub C. Esos son los valores que yo les pido. Pero para trabajar, voy a dibujar el circuito. Aquí, aquí y aquí. Entonces, aquí está 20 voltios. Yo sé que en este momento que mi referencia es I1, aquí viene una corriente I2 en este sentido. ¿Ves? Pero mi referencia es I1. Entonces, para mi corriente referencial I1, el voltaje va a ser aquí más menos, lo voy a llamar B1 más menos, B2 más menos B3. Miren. Planteo, me va a quedar exactamente la misma malla que había desarrollado antes. Escucha. Menos 20. Vamos a poner aquí, casi no sé. Menos 20 voltios más B1 más B2 más B3 igual a 0. ¿No? Entonces me queda B1 más B2 más B3 igual a 20. Nuevamente, B1 es 2 ohmios por I1, porque en este momento mi referencia es la corriente I1, más la corriente que yo llamé B2, que sería más 8 ohmios por I1 menos I2, porque mi referencia es la malla 1, más 2 ohmios por I3 igual a 20. En realidad, muchachos, como lo que cambié, lo cambié en la segunda malla, la primera malla no varía, me quedaría, ¿cuánto es? 2 y 8 son 10 y 12, ¿verdad? 12 y 1 menos 8 y 2 igual a 20. Miren. Y aquí ponemos la ecuación de la primera malla. 12 y 1 menos 8 y 2 igual a 20. Si ustedes se fijan, lo dibujé en blanco. No puse nada de lo que les pedía para que no me estorbe a la hora de trabajar.
Una vez que resuelva las corrientes referenciales, voy a comparar con lo que se me pide. Pero de esa forma no me confundo. Por ejemplo, el voltaje BC que yo pongo aquí es negativo aquí y positivo aquí. Si cuando voy a trabajar lo dibujo, puedo tender a confundirme. Porque ese no es un voltaje referencial, es un voltaje fijo que yo les pido. Pero para trabajar, trabajo con los valores referenciales. Bueno, ahí tenemos la malla 1. Ahora, aquí viene el asunto, muchachos. Vamos a ver la malla 2. Con la malla 2, tengo aquí esta resistencia, esta otra resistencia, esta otra resistencia. Y lo que tengo aquí ya no es una fuente de voltaje, sino una fuente de corriente. Miren, yo sé que aquí sigue el circuito, yo sé que aquí tengo una corriente I1 y yo llamé a esta corriente de esta malla I2. Ahora, aquí tengo una fuente de 2 amperios. ¿Cómo trabajo si lo que tengo es una fuente de corriente y no una fuente de voltaje? ¿Qué harían ustedes? Una sustitución. ¿Sustitución de qué? Termine de manejar su idea. Me dijo que una sustitución, pero me tiene que decir sustitución de qué. Es que esa fuente de corriente se puede escribir como un voltaje también, ¿verdad? Usted dice que la convierta en voltaje, en una fuente de En voltaje. ¿Perdón? en términos de voltaje, sí. En términos de Sí. voltaje. Podría poner un voltaje aquí. Poner más, por ejemplo, o ponerlo, llamarlo menos más y decir que ese es un voltaje de la fuente. Y plantear la malla llamándolo BF, pero lo que estoy haciendo ahí es también meter otra variable. Después tengo que ver cómo sustituyo esa variable. La solución, muchachos, es mucho más sencilla. Fíjense. En esta rama solo puede circular una corriente, concepto que ya hemos visto. Ajá, ¿y cuál corriente es la que circula? I2. I2. Y aquí tengo 2 una amperios. fuente, exactamente, tengo una fuente de corriente que es 2 amperios. Por lo tanto, ya obligué a esa rama a que la corriente sea 2 amperios. La corriente que viene por aquí solo puede ser 2 amperios, no puede ser otra. Entonces, en realidad, en la malla 2 no necesito trabajar porque ya sé que la corriente I2 es igual a 2 amperios, ¿no? ¿Se fijan? Por eso no necesito plantear ese voltaje, porque ya conozco la fuente de corriente. Por aquí, que es una rama, solo puede circular una corriente. Recuerden que por una rama no pueden circular 2 corrientes al mismo tiempo, solo circula una. Y al ser esta fuente de 2 amperios, ya obligué a que fuera 2 amperios. Entonces ya estuvo, ahí ya tengo la corriente 2. Y entonces ya con eso, casi no le De que escuché. colocar dos fuentes de corriente en la misma malla, digamos, tendrían que ser del mismo amperaje. Si Sí, colocaran pues, dos fuentes. exactamente, sí, ese, exactamente. ¿Se recuerdan que ese concepto ya lo vimos? No es tanto en la misma malla, muchachos, sino en la misma rama. Porque fíjense, miren, ya se acabó la hora de la clase, pero aquí ahorita ya se pueden retirar. Nuevamente, les aconsejo que se queden por lo que les voy a explicar ahorita. Imagínense que yo tenga aquí una fuente de corriente. Y tenga aquí, y tenga acá, y aquí tenga otra fuente de corriente. Pero aquí hay otra malla. Algo así. Tengo 2 fuentes de corriente en la misma malla, pero no las tengo en la misma rama, porque esta fuente está en esta rama y esta fuente está en esta rama. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, en realidad, pueden ser diferentes, no hay ningún problema.
Esta puede valer, por ejemplo, 2 amperios y esta puede valer, por ejemplo, 4 amperios. Porque cuando calculo mis corrientes de malla, esta sería una corriente y esta sería otra. Miren. Si ustedes se fijan, aquí no molesta porque no están en serie. Es cuando están en serie, cuando tienen que tener el mismo valor. Como que yo tenga, digamos, otra fuente de corriente aquí. Si yo tengo otra fuente de corriente aquí, tiene que ser el mismo valor. Si no, no se puede. En este caso sí están en las mismas ramas, miren. Pero en este caso no. Para corregir el comentario que me dijo que estuvieran en la misma malla. En este caso están en la misma malla, pero están en diferentes ramas. Es cuando están en la misma rama, cuando tienen que ser exactamente iguales. Ahora, muchachos, cuando ustedes tienen una fuente de corriente entre dos mallas, ahí entra otro concepto que se conoce como supermalla. Así como teníamos el supernodo, cuando teníamos una fuente de voltaje entre dos nodos, cuando se tiene una fuente de corriente entre dos mallas, se trabaja con supermalla, concepto que vamos a ver cuando regresemos de vacaciones. De momento, solo vamos a trabajar aquí este concepto. Para terminar este problema, como yo aquí tengo la fuente de corriente, ya sé que la fuente de corriente vale 2 amperios, entonces ya conozco mi corriente I2. Entonces aquí me sale bien fácil despejar. Bueno, y 12 y 1 menos 8 por 2 y 2, miren, ve por I2 es igual a 20 y ya sabemos que I2 vale 2, o sea, 12 menos 8 por 2 es igual a 20. 8 por 2, 16. 12 y 1, perdón. 8 por 2, 16. Al otro lado pasa positivo, o sea que sería I1 es igual a 16 más 20 sobre 12. ¿Cuánto queda eso? 3. Exactamente. 3 amperios. Y ya tengo mis dos corrientes de malla. Ya con eso puedo resolver cualquier cosa. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el voltaje C? El voltaje C está puesto así, miren. Menos aquí, más aquí. Ese es el voltaje C. Ese ya no es un voltaje referencial. Ese es un voltaje que yo les pido. Ahora, ¿cuánto vale la corriente referencial allí? Esa. I1 vale 3 amperios. Entonces, voltaje C es igual al valor de la resistencia, porque la resistencia no tiene polaridad, la resistencia tiene solo un valor, son 2 ohmios, multiplicado por la corriente I1. Pero fíjense bien. Aquí está por I1. Pero ¿por qué terminal del voltaje C entra la corriente I1? Por el negativo. Exactamente. Entonces en la fórmula hay que agregarle un signo negativo. Porque entra por aquí. Este signo negativo es de la fórmula, no del valor. Entonces sería voltaje C es igual a menos 2. ¿Por cuánto vale I1? Por 3 amperios, ¿verdad? O sea, menos 6 voltios. Miren. Ese sería el voltaje C. Una vez que yo encontré las corrientes, lo que hago es comparar para encontrar los valores. ¿Cuánto vale la corriente A? Bueno, la corriente A, ya miramos, que yo tengo así esto y yo llamo a esto, miren, corriente A. ¿Y cuál es la corriente referencial que tengo ahí? I1. Y es una sola, no hay otra corriente, solo está así. Entonces, la corriente A es igual a menos I1. Miren. Es igual a menos 3 amperios. Una vez que resolví las corrientes de malla, para solucionar todos los datos que me piden,
Lo pongo así, lo empiezo a comparar. Claro, yo lo pongo aparte para que ustedes se fijen cómo se realiza. En realidad se puede realizar bien solo viendo el problema, ¿verdad? Pero yo solo lo estoy poniendo así. Fíjense, aquí les estoy pidiendo, esto es importante, ¿va? La corriente que yo llamo I sub B. La corriente IB es esta corriente que viene en esta resistencia de 8 ohms. Entonces, aquí es otra cosa para que aprendan, ¿verdad? Antes de que nos vayamos. La corriente IB está aquí, miren, hacia abajo. Y yo tengo dos corrientes referenciales. En el mismo sentido que IB, tengo la corriente I1. Y en sentido opuesto, tengo la corriente I2. ¿Cuánto vale la corriente IB? Bueno, la corriente IB es igual. Como solo puede haber una corriente, en realidad solo hay una, es igual a la corriente que va en el mismo sentido que ella, que en este caso sería I1, menos la corriente que va en sentido opuesto. Si B yo lo hubiera puesto para arriba, entonces sería I2 menos I1, pero como la puse para abajo es I1 menos I2. Entonces IB es igual a 3 amperios menos 2 amperios es igual a 1 amperio. Así es como se soluciona. Y hoy sí lo último para que nos terminemos de ir, ¿verdad? Este voltaje que les pedí, fíjense. Una resistencia aquí, otra resistencia aquí. Yo sé que la corriente aquí vale 2 amperios porque la fuente me obliga a que la corriente sea 2 amperios. Ni siquiera pongo dónde está la fuente. Yo ya sé que la corriente vale 2 amperios. Y yo les pido el voltaje que está de aquí a aquí. Esta resistencia vale 4 ohmios y esta resistencia vale 6 ohmios. ¿Cómo encontrarían ese voltaje? La resistencia equivalente que hay entre las dos resistencias y Exactamente. Es la forma la más fácil de corriente, hacerlo. ¿no? Y la corriente. Si sumo las dos resistencias, entonces tengo una sola resistencia de 10 ohmios. Y yo ya sé que la corriente es 2 amperios. Miren. Entonces, ese voltaje al que llamé voltaje B, bueno, voltaje B es igual a 2 amperios por 10 ohmios. Es igual a 20 voltios. Miren. ¿Verdad? Si el voltaje se los hubiera pedido negativo aquí, positivo aquí, entonces ese voltaje sería menos 20 voltios. Entonces, muchachos, cuando ustedes tengan una fuente de corriente, ya sea esta dependiente o independiente, y se trabaje por mallas, en la malla donde está la fuente de corriente, no se va a plantear una ecuación, sino que se va a trabajar con el valor de la fuente de corriente. Ahora, cuando una fuente de corriente es compartida por dos mallas, se trabaja con una supermalla. Que se los dejo de tarea que estudien ahorita, que lean un poco para cuando regresemos después de la semana de vacaciones. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Nos veríamos hasta el otro. Exactamente. Hasta el lunes, creo, déjenme ver. Bueno, ni sé qué fecha, ahorita voy a ver el calendario. El lunes es 12. Perdón, 11. 11. Sí, hasta ahí. Vaya pues, muchachos, pasen un feliz día, tengan unas felices vacaciones, disfruten sus vacaciones, pero no se descuiden, ¿verdad? Gracias, Sigan ingeniero. estudiando. Cheque, sí. Y gracias por haber estado hasta este momento aquí conmigo. Vaya pues, cheque, muchachos. Gusto, ingeniero. Gracias, muchachos. Cuídense, sí. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, sí. No olviden, ¿verdad? Cuídense. Cheque, sí.